una sociedad realmente esté viviendo todos los días los problemas del país, que lea ese gobierno sugerencias, pautas para que este gobierno las ponga y junto con estas sociedades intermedias podamos hablar de esta república que queremos, libre, justa y pacífica. Pero queremos además una sociedad solidaria. El 25, los uruguayos sumarán. Agarrémonos fuerte a la democracia. No le ves de tus manos. Que hay que sumar, que hay que sumar. Los uruguayos sumarán, sumarán, sumarán. Por el Partido Nacional, los uruguayos sumarán. Una mano no basta. Dame las dos. El 25, los uruguayos sumarán. Una mano no basta. Dame las dos. Muchas cosas. Dame las dos. Vamos ahora juntos a cambiar el mañana. Compartimos penas, hoy todo es tu alegría. Que tu corazón te indique rumbo hacia el día. Vamos, vamos de frente. La vida puede ser diferente. No te detengas, vamos de frente. Vamos de frente. Estuvimos juntos en la noche cerrada. Vamos ahora juntos a cambiar el mañana. Compartimos penas, hoy todo es tu alegría. Que tu corazón te indique el rumbo hacia el día. Vamos, vamos de frente. La vida puede ser diferente. No te detengas y vamos de frente. Vamos de frente. En Uruguay, el 27 de junio de 1973 es la fecha que marca la irrupción de las Fuerzas Armadas en la vida institucional del país. El golpe de Estado en realidad había comenzado a gestarse mucho tiempo antes, con el Pachecato. Jorge Pacheco Areco gobernó este país con el pretexto de la violencia del MLN, Tupamaros, Movimiento de Liberación Nacional, a fuerza de las medidas prontas de seguridad. Medidas prontas de seguridad que se fueron extendiendo en el tiempo y que en otros países de nuestra América Latina equivale a un estado de sitio reiterado. De esa forma el apaleamiento de obreros y de estudiantes era común. Todo fue llevando a la unión más sólida de la clase trabajadora y también de los sectores del estudiantado de este país.
En la mañana del 27 de junio de 1973, y a medida que los trabajadores iban llegando a sus lugares de trabajo y se enteraban de la culminación del golpe de Estado, uno a uno los lugares de trabajo, las fábricas, los talleres, las obras, las oficinas, se fueron ocupando pacíficamente por estos mismos trabajadores. Esa era una manera de oponerse al golpe de Estado fascista, de decir que la clase trabajadora y el pueblo uruguayo de ninguna forma iba a aceptar y bajo ningún precio iba a aceptar tampoco lo que la oligarquía ponía a imponerle, es decir, retrasarle sus derechos, obligarlo a renunciar a todo aquello que se había conquistado, verse sin sus organizaciones de lucha, sus sindicatos fundamentalmente. Por eso nosotros los trabajadores agrupados en la CNT dimos la respuesta contundente de las ocupaciones de los lugares de trabajo e incluso en muchos lugares saliendo a la calle, manifestando, recabando la solidaridad de los vecinos, informando por qué se ocupaban las fábricas y qué sentido tenía esa ocupación. Con ello se fueron tomando medidas de movilizaciones mucho más avanzadas. Se hicieron manifestaciones callejeras que estaban lógicamente prohibidas por el régimen, porque el régimen lo primero que hizo fue prohibir los sindicatos, prohibir las entradas de los trabajadores de la CNT, en donde estábamos agrupados todos los trabajadores de la República. Debemos recordar que en 1973, cuando el golpe fascista en nuestro país y esta dictadura nace, herida de muerte por nuestro movimiento obrero y por la resistencia de la clase obrera en su conjunto, con manifestaciones y con la famosa huelga general de 1973 de resistencia a esa dictadura que es levantada luego para acumular fuerzas con heridos, con presos, con torturados, resistiendo de distintos centros fabriles a esa dictadura fascista que comenzaba a imponerse. Ahora bien, el militante político sindical en nuestro país es un activista que tiene conciencia del papel que juega dentro de la organización. Es un hombre que además está formado en el conocimiento de lo que es la represión desatada por el fascismo, porque ha luchado abiertamente en la solidaridad con otros países donde los pueblos se enfrentaron al fascismo, como España, como la lucha antinazi, como Cuba, Vietnam y ahora Nicaragua. De manera que tiene una conciencia bien clara y sabe qué papel juega él en la organización a la cual pertenece. De manera que frente a la tortura él va a tratar de todas maneras de evitar
poder entregar o a su organización o al compañero que lucha junto con él en la misma trinchera. ¿Cómo enfrenta él la tortura? Lógicamente, esta educación adquirida en la lucha le permite desarrollar una conciencia clara y tener un nivel ideológico tan elevado que forma a nivel de su corteza cerebral un centro que impide que pueda o anula lo que diríamos las sensaciones de dolor que le provocan los golpes que recibe. Yo tuve oportunidad como médico y como preso de practicar esto, que sobre todo porque, en primer lugar, como médico yo enseñaba el método psicoprofiláctico para el parto sin dolor. Eso permitía que las embarazadas tuvieran un parto absolutamente feliz. Aplicando esa misma concepción, entonces, lógicamente, lo que yo, durante la tortura, y eso mismo lo hacían los compañeros que estaban presos, concentraba mi atención en otra cosa de manera de que la percepción de los golpes fuera anulada en lo más posible. De esa manera nosotros enfrentamos y derrotamos la tortura. Tan derrotamos la tortura que hoy los dirigentes sindicales, políticos, los militantes todos, al salir de la cárcel se incorporan de inmediato a la lucha a nivel de sus organizaciones y están en este momento jugando un papel fundamental para derrotar a la dictadura. La hazaña represiva desatada por la dictadura a comienzos de los años 70, específicamente a partir del golpe de Estado y aún antes, no pudo nunca acabar con el espíritu de resistencia del pueblo uruguayo, desatada de las más diversas formas. Al comienzo y fundamentalmente a mediados de la década del 70, donde la represión realmente recrudeció en forma muy dura, obligó a inventar nuevas formas de expresión y de comunicación entre los uruguayos. Así se comienzan a desarrollar las primeras formas de canto popular en forma muy precaria y riesgosa, desarrollada a partir de esfuerzos individuales o colectivos, pero a partir de pequeños grupos, desarrollándose actividades en casas de familias o lugares pequeños que muchas veces no superaban las 20 o 30 personas. Así se fue desarrollando ese movimiento que hoy es el canto popular uruguayo y que alcanza a todas las capas sociales del país. Nos quitaron poemas, mas nunca la fantasía. Si el coro no está afiatado y tiene aspereza el trino, es porque nuestras gargantas solo saben de quejidos. Por tanto gritan razones, apresaron el sonido, se lo pica el pelo el alma, arrancarla no ha podido. Ya que no tiene presente, como privado está vivo, que se va acabando el tiempo y desafiando al olvido. Ay, qué tristeza somos hermanos, a lo cruzable acalló su canto. Ay, qué ironía hablar de la paz con mis fusiles amenazando. Y por las calles están sangrando, son los valientes que están luchando. Varios cayeron sus ideales frente a la furia de los tiranos. Y nuestros muertos al evocarlos en nuestra boca siguen gritando. Los orientales no se doblegan, ni con tortura, ni con cadena. La murga como tal, como instrumento político, fue el ingenio justamente de quienes necesitaban comunicarse a nivel de masa con nuestro pueblo después de tantos años de separación y de incomunicación. De esa forma, a partir fundamentalmente de los años 80, se comienza a desarrollar ese instrumento popular que arranca desde comienzos del siglo, de forma de transmitir al pueblo uruguayo que la resistencia de la clandestinidad continuaba su accionar. A partir de diversas murgas se fue atacando más que a determinadas personas o políticos, cosa que no se podía hacer y como fue a lo largo de todo el siglo una característica de las murgas. Se comenzó a atacar a un modelo de sociedad, a una estructura montada por la dictadura de carácter netamente fascista. Hacia el año 1980 la dictadura se ve obligada por la presión interna, por la resistencia de nuestro pueblo y por la presión internacional a intentar legalizar todos los actos de gobierno
contrarios a la Constitución vigente hasta entonces, a través de un referéndum que en el fin de ese 1980 se debía votar por sí o por no un proyecto constitucional. Este intento de la dictadura, este intento final de legalizarse fracasa. La votación por el no fue de más de un 70%. La explicación de esto, naturalmente, debemos buscarla en primer lugar en la resistencia de nuestro pueblo a lo largo de todos esos años. Pero tiene un par de antecedentes directos que es necesario destacar. El primero de ellos es que ese 1 de mayo, la dictadura decreta que no debe festejarse en la fecha tradicional, sino el 5 de mayo. Con esto demuestran su ignorancia brutal, ya que le proponen a los trabajadores que festejen su fecha en el aniversario natalicio de Carlos Marx. De cualquier manera, la Convención Nacional de Trabajadores llama a que se festeje en la fecha tradicional, sea el primero. Esto se hace así y en la práctica este festejo se convierte en el primer paro nacional desde la huelga general hasta entonces. Estas son, digamos, las causas inmediatas que llevan a este fracaso histórico de la dictadura, que tiene como característica a destacar que abre el camino a la acción legal contra él, ¿verdad? La acción legal y de masas. Para colgar en el auto o en la pared. A 10 pesitos los banderines de los partidos. Para colgar en el auto o en la pared. Valen 10 pesitos nada más los banderines de los partidos. No ganó totalmente. Después, en el año 1982, tuvimos las elecciones de plebiscito, elecciones internas entre los partidos políticos. Mijita, elecciones internas entre los partidos políticos. Fue un plebiscito en los cuales para constituir democráticamente los partidos políticos, ¿no? Los representantes de la democracia dentro de esos partidos políticos tuvieron apoyo popular con más de un 85% volcado en esa elección, ¿verdad? A favor de la gente que representaba la democracia. Otro golpe más asestado a la dictadura militar, y hubo más de 100.000 votos en blanco, que eran del Frente Amplio, ¿no? Los caceroleos, como se ha dado a llamar aquí, son una expresión popular muy significativa para todos nosotros, porque son algo como que expresan la opresión que sentíamos de no poder salir a la calle a decir las cosas, entonces lo teníamos que hacer a oscuras en las azoteas de nuestras casas. Pero esto comenzó a tomar cada vez mayores dimensiones, comenzamos a salir a la calle, a reunirnos los vecinos, luego en las esquinas más importantes de los barrios y por último tomar las plazas. Muchas veces nos apagaban las luces de las plazas y no podíamos incluso vernos los rostros, pero íbamos con cacerolas, íbamos con banderas uruguayas y todos juntos manifestábamos. Los estudiantes también, contribuyendo con nuestra cuota a la lucha por la caída de la dictadura, conmemoramos nuestra Semana del Estudiante, que coincide con el inicio de la primavera. Fue una semana también de intenso trabajo, donde hubieron mesas de discusión, se discutió el tema amnistía nuevamente, prioritariamente, la universidad y la educación que queremos, y culminó el 25 de septiembre con una marcha también multitudinaria, apoyada por todos los estudiantes del Uruguay, que se calculan alrededor de 80.000 estudiantes por todas nuestras avenidas principales, terminando en un estadio donde se llevó un programa, una plataforma, que hasta el día de hoy consideramos que es una plataforma muy importante por el contenido que tiene. También continuamos la lucha organizándonos y junto con los partidos políticos el 27 de noviembre se logra el primer acto masivo del Uruguay, se considera uno de los más importantes, de los más numerosos, donde se lee una plataforma unitaria, se llama al pueblo uruguayo a terminar con esta dictadura, a tirarla abajo y a comenzar a trabajar todos juntos en un plan concertante. Fue
emocionante para todos los jóvenes, que desde que prácticamente habíamos nacido, que éramos niños, no habíamos podido vivir libertad de consignas, libertad de expresión. Y sobre todo, lo más importante de ese acto fue que se volvieron a ver banderas que durante estos 13 años habían sido autoritariamente aplastadas o intentado aplastar. Fui detenida por razones políticas en el año 1977. Fui liberada en septiembre de este año. Estuve recluida en el penal de Punta de Rieles, la cárcel de mujeres del Uruguay. La cárcel en el Uruguay es un gran campo de concentración orquestado para la destrucción y la neutralización de los presos políticos. Las formas de la represión tienen diversas formas a través de distintas herramientas que van desde la comida, que es poca, la salud, que no es atendida, hasta otras formas más agresivas de la represión, como es la física, o otras más sutiles, directamente dirigidas hacia la destrucción de nuestras cabezas, hacia la destrucción nuestra como seres pensantes. Esas formas pasan también por el aislamiento profundo de la sociedad, de nuestra familia y dentro del penal mismo del resto de las compañeras. Por ejemplo, la sala de disciplina del penal de Punta de Rieles. Un lugar húmedo, oscuro, sin ventilación, donde allí nos llevan a cumplir las sanciones. Lugar donde ellos intensifican la represión, no dejando dormir por las noches, tirando agua, pasando al baño en horas que ellos estipulan y reprimiendo físicamente muchas veces. Un ejemplo de las formas de la represión a los grados y los niveles que toma es, por ejemplo, frente a la muerte de Adolfo Bacen Alanís, un compañero detenido en el año 72, que fue rehén de la dictadura todos estos años, que pasó en los cuarteles, que estaba enfermo de cáncer y falleció hace varios días. La esposa de él, con la cual yo estuve detenida, fue llevada al hospital militar sin previo aviso a las 2 de la mañana y allí la pusieron en la morgue del hospital militar de las Fuerzas Armadas, enfrentándose sola al cuerpo de su esposo tapado con una sábana. Luego la llevaron al penal y en vez de ponerla en su sector con sus compañeras, la pusieron en sala de aislamiento. La dejaron sola allí, guardándose su dolor. Mientras todo el pueblo y muchos de los compañeros que habíamos salido de ese penal acompañábamos el cuerpo de Adolfo hasta el cementerio. En 1976 tuve que formar parte del exilio, ¿sí? Siendo obligado por la misma dictadura a hacer uso de esta razón política. En lo que respecta al exilio, cuando volví me sentí extraño en mi propia tierra, me sentí, no sé, diferente. ¿Por qué? Porque pasé la mayoría de mi adolescencia en México. Al momento de volver acá he sentido un cambio total. Yo pensaba encontrarme con un montón de personas diferentes, sí, que tenían todavía el miedo a la dictadura. Y esto ya no es así. Ya han perdido el miedo, han tenido el coraje de enfrentarse y han ganado. En lo que refiere a los compañeros que estuvieron en las cárceles, sí, uno los ve y salen, yo creo, más dispuestos que nadie a la lucha, al trabajo, a la militancia. Y hago hincapié para que realmente todo el que vuelva a este país, a su propio país, sienta, yo creo, y va a sentir lo que sentí yo, el reencuentro. Lo más precioso yo creo que pueda haber, el reencuentro con su propia tierra, donde uno nació. Sí, aunque hayan pasado la mayoría de su vida en otro país, en el extranjero, en este caso en México, y no me canso de agradecer la hospitalidad que tuvo México hacia todos los exiliados. Gonzalo. ¿Cómo está?
El general retirado Liber Seregni, fundador y conductor indiscutible de la coalición de izquierdas Frente Amplio, recluido durante 11 años en las cárceles de la dictadura y recientemente liberado, se vio impedido de postular como candidato a la presidencia, ya que se le mantuvieron suspendidos sus derechos civiles. Por otra parte, Wilson Ferreira Aldunate, liberal de centro-izquierda, líder natural del Partido Nacional, regresó al país luego de 11 años de exilio, unos meses antes de las elecciones, y fue detenido al pisar tierra. Sería liberado recién una semana después de las elecciones. De esta forma, 2 de las 3 fuerzas políticas más importantes del país no contaron con la posibilidad de elegir libremente a sus candidatos, ya que aparte de la inhabilitación de los 2 líderes, se mantenía la proscripción política a miles de ciudadanos. Se mantuvo la proscripción de varios partidos políticos de izquierda, los que se vieron obligados a presentarse bajo nuevos nombres y con candidatos diferentes. En Uruguay existe una peculiar ley electoral, ley de lemas, la que permite que un mismo partido pueda presentar más de un candidato presidencial cuyos votos sumados dan el total de votos al partido. Una vez determinado de esa forma cuál es el partido ganador, se le dará la presidencia al candidato más votado dentro de ese partido. Ese sistema permite que un mismo partido pueda albergar a candidatos de ideologías totalmente opuestas, como por ejemplo el caso del Partido Colorado, donde junto al doctor Julio María Sanguinetti, conservador moderado con firmes postulados democráticos y antidictatoriales, postulaba también el expresidente Jorge Pacheco Areco, notoriamente vinculado a la dictadura y a los círculos represivos más radicales. El régimen militar impuso como condición para la realización de las elecciones una variante a la ley electoral, mediante la cual los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía quedaran habilitados para votar, contraviniendo así de manera flagrante las leyes, la Constitución del país y la tradición civilista uruguaya. De esta forma, los candidatos más allegados al régimen militar se verían posiblemente beneficiados con los votos del ejército. No se implementaron mesas de votación en las embajadas uruguayas en el exterior, instancia prevista en la legislación electoral, inhibiendo así de sufragar a cientos de miles de uruguayos exiliados políticos y económicos, residentes en los más diversos países del mundo. Pero aún así, con candidatos proscriptos, con partidos prohibidos, con docenas de miles de presos y exiliados políticos, con cientos de miles de emigrados económicos y a pesar de todas las imposiciones del régimen militar, el pueblo uruguayo consideró que había que votar y concurrió masivamente a las urnas. Obtendrían uno de los porcentajes de abstencionismo más bajos de la historia. Adolfo Ricardo Martínez Gutiérrez. Sí. 6.579 me dijiste. Ricardo Martínez. Sí. Pasa. Lista 1123, Partido Colorado. Lista 504, 1504.
Lista 2504 y lista 504. Lista 199 y 99. Partido Demócrata Cristiano, uno nacional y uno departamental. Lista 1904, lista 904. Partido Nacional, lista 504 y 2504. Del interior del país. Gracias, Mercado Velardi, por esta información desde la capital Maragascar. Y ahora vamos a esperar un nuevo contacto, esta vez con nuestro corresponsal en Paysandú. Mientras tanto...